Buenas Buenas tardes a tardes. todos. Buenas tardes. A ver, Buenas he tardes. admitido a los que están. Hola a todos. A ver. Bueno, pues vamos a comenzar, aunque hay gente, yo creo que todavía irá entrando. Mira, aquí me sale la ventanita también para ir aceptando. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Comentaros que en la línea de nuestra actuación de realización de webinars con todos los socios de Railway Innovation Hub, hoy vamos a presentar el webinar que se titula 10 claves a tener en cuenta del Plan BIM 2430, nuevo escenario a partir del 1 de abril. Lo va a impartir Carlos Lucena, CEO de la empresa RF AECO, que es uno de nuestros asociados especializados sobre todo en formación BIM. Y bueno, un poco en pequeño resumen, el objetivo del webinar es dar a conocer las principales claves del Plan BIM en la contratación pública desde 2024 al 30, aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad el año pasado, en 2023, y también creo que ver un poco los próximos hitos de su implantación para este ejercicio y para ejercicios sucesivos. Comentaros, como siempre, que vamos a grabar la sesión, creo que ya está grabando, que a partir de mañana también, como siempre, la mandaré por correo electrónico a los que estéis aquí, la grabación de la sesión y también la presentación que va a hacer Carlos Lucena. Y bueno, que luego al final de la sesión tendremos, a ver, esto se ha quedado pillado, ¿me oís? Te oímos bien, Nerea. Sí, te Ah, vemos. perfecto, que estaba congelada la imagen. Que al final de la sesión, pues podemos hacer un turno de preguntas por si tenéis alguna consulta que hacer. Levantáis la mano y podemos hacer las preguntas a Carlos que consideréis, y que independientemente de eso, pues claro, os proporcionamos también su contacto a partir de mañana junto al webinar, la presentación. Así que sin más, doy paso a Carlos. Gracias por estar con nosotros y vamos a escucharte. Pues muchas gracias, Nerea. Y agradecer, como siempre, al Railway Innovation Hub por el apoyo y este gran trabajo que hacen en la difusión. Hoy me toca simplemente adentrarnos en ese Plan Nacional BIM que nos va a llevar desde el 2024 al 2030 en esta tercera etapa que yo llamo de la implantación del BIM. Y si veis mi pantalla, que creo que se ve bien, está compartida, vamos a iniciar entonces esta presentación. Mi nombre, como ha dicho Nerea, pues es Carlos Lucena, y seguramente muchos de los asistentes nos conozcamos de alguna cuestión, de algún otro webinar, de los que suelen realizar el RIH, y nada, agradeceros de antemano la asistencia. He dejado ahí el código QR por si queréis también, los que aún no estemos en contacto a través de LinkedIn, pues siempre es bueno esa red social. Me gusta por su carácter profesional y por también el canal de comunicación tan bueno que es, ¿no? Para estar al tanto de todas estas novedades. Yo hoy voy a intentar también coger ese plan BIM y resumirlo, sintetizarlo, esquematizarlo en las claves que considero debemos todos de tener en cuenta, incluso seas del sector privado, seas del sector público, pues ir al grano de esas cuestiones, ¿no? Por eso me parecía bien titular el webinar express, o sea que son las 5 y 7 y yo espero a las 5 y 30 ya estar calladito porque sé que en más de 30 minutos te saturas y tal. Entonces yo pretendo lanzar 4 pinceladas, 4 claves, en este caso 10 claves. He querido titular así el webinar, 10 claves para tener en cuenta o para entender, ¿no?, el nuevo escenario que se dibuja a partir del 1 de abril del 2024, ¿no? Y para entender el plan BIM de estos 6 años que tenemos por delante hasta llegar a ese 2030, que sabéis esa fecha tan clave, ¿no?, por los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda Europea 2030. Entonces, todo se alinea, ¿no?, desde que esa directiva europea, que la recojo ahí en el punto 7, esa directiva europea del 26 de febrero del 2014, ¿no?, animase a los Estados miembros y les dijera, oye, tenéis 2 años para implantar todas estas nuevas tecnologías en el sector de la construcción, ¿no? Ese sector de la construcción que, como dice el plan BIM, si os lo habéis leído o habéis hecho una lectura, pues las pymes del sector de la construcción son seguramente las menos digitalizadas de todo el tejido industrial, ¿no? En el sector de la construcción es donde menos digitalización se detecta, ¿no? Entonces, del 0 al 10 o del 1 al 10, ahí en realidad son 11, pero bueno, esos 10 puntos, esas 10 claves,
esas 10 claves que pretendo hacer hincapié en lo que está resaltado en negrita, ¿no? En los objetivos, en ese umbral o primerito del 4 de abril de 2024, en el calendario, que el ministerio dice, este es su calendario, este es el calendario que usted tiene que seguir y diréis lo que representéis a administraciones públicas, pero el calendario que tengo que seguir en cuanto a qué, ¿no? Pues en cuanto a ir progresivamente subiendo en esos 5 niveles BIM que ahora vamos a ver del punto 9. O sea que básicamente, o resumiendo mi webinar y resumiendo lo que vamos a tener todos que hacer en los próximos 6 años es coger el calendario, tenerlo presente e ir ascendiendo en ese nivel de implantación del BIM en el que el ministerio a través de esa tablita pues, ha distinguido 5 niveles de BIM o de madurez del BIM, ¿no? El punto 10 también es clave a partir del 1 de abril y desde ya, ¿no? Las asistencias técnicas a las administraciones públicas, a los órganos de contratación, esas asistencias técnicas, esos contratos de asistencia técnica, ¿no? En lo que nos dedicamos nosotros, que nos dedicamos a formar, asesorar y prestar esos servicios de asesoría técnica. Bueno, pues hasta llegar ahí vamos a hacer un recorrido por el calendario, por la tablita de los niveles BIM y antes que nada me gusta siempre situarnos, es decir, ¿por qué estamos aquí? ¿No? ¿Por qué estamos en 2024 con este reto ahora por delante o encima de la mesa? Bueno, pues porque llevamos, y lo sabéis, desde el 2015 prácticamente, tratando de implantar BIM en España, ¿no? Y habréis conocido esa primera etapa, que os pongo ahí en el punto 0, de la primera etapa de implantación BIM, que yo le llamo en España, ¿no? Desde ese 2015 al 2018, protagonizada, o como si fuera una película, ¿no? O encabezada por la primera comisión BIM que crea el ministerio, la esbim.es, una web que ni siquiera ya existe, ¿no? Bueno, pues en esa primera etapa, si recordáis el año 2015, ¿no? Cuando se presenta el anteproyecto de ley de contratos del sector público en primavera del 2015 y luego en julio del 2015 se presenta la comisión BIM y luego en septiembre del 2015 empiezan a trabajar la comisión BIM y se crean unos grupos de trabajo con sus grupos de trabajo formados por voluntarios, ¿no? Y hay una serie de reuniones en el Instituto Torroja de Madrid y bueno, y muchos de vosotros seguramente estabais en alguno de esos subgrupos de trabajo. Bueno, pues eso fue una etapa que ya cerró su puerta, que ya se quedó atrás, y luego vino una segunda etapa de implantación del BIM, ¿no? Entre 2019 y 2023, que estaba protagonizada por esa segunda comisión BIM, ¿no? Creada por el Ministerio, ¿no? Que es la que sigue existiendo, sigue vigente y que la web, pues, os la pongo ahí en el punto 1, ¿no? El cibin.minma.es, a la que habréis entrado seguramente esa web, ¿no? ¿Y qué ocurre con esta segunda etapa de la implantación? Bueno, pues que, digamos, queda culminada por la aprobación del Plan Nacional BIM o del Plan BIM 2430, que es el que nos trae esta tarde este webinar, el pasado 27 de junio de 2023, cuando se aprueba en el Consejo de Ministros y aproximadamente un mes después se publica en el BOE. ¿Vale? Pues hasta aquí, ¿no? Y llegamos aquí a enero del 2024, ¿no? ¿Y ahora qué hay que hacer, no? ¿Ahora qué hay que hacer? Bueno, pues ahora hay que coger el plan, que lo vamos a hacer esta tarde, ver los objetivos que propone, ver ese primerito o primer umbral, que es el 4 de abril del 2024, qué nuevo escenario nos vamos a encontrar y coger el calendario junto con la tabla de implantación progresiva en los 5 niveles del BIM que distingue la comisión del ministerio y las asistencias técnicas que haya que prestar para alcanzar esos hitos, ¿no? He puesto aquí como resaltada la fecha del 4 de abril porque es clave. El plan empieza el 4 de abril, ¿vale? Como si diéramos el pistoletazo de salida en esa carrera hacia esa transformación digital en búsqueda de esa ingeniería 4.0, ¿no? Que muchos habréis estado leyendo sobre ello, muchos temas sobre la mesa, muchos temas pendientes, ¿no? El Internet de las cosas, bueno, el IoT, pero que sabéis que luego hay un Internet de las personas, un Internet de los residuos de las ciudades, el concepto de las Smart Cities, o sea, aquí hay mucho que en otros foros se habla y se ha desarrollado en estos años atrás y que también estaréis al tanto, ¿no? Pero también podríamos hablar en esa búsqueda por la transformación digital o la ingeniería 4.0 de la inteligencia artificial, también tema tan en boga, ¿no? Y que ahora hay congresos específicos de inteligencia artificial, ¿no? Como la Universidad de Alicante, la Universidad de Málaga, el aprendizaje automático, clave también, ¿no? Súper importante, ¿no? La programación, la automatización avanzada, la robótica, el papel de la robótica, el papel de la impresión 3D y de la robótica, ¿no? Es decir, temas centrales en la transformación digital y en esa búsqueda de la ingeniería 4.0, que son los que vamos a ir
alcanzando, ¿no? Y en esos objetivos del plan BIM, ¿por qué hablamos del BIM, ¿no? En la transformación digital y por qué hablamos del BIM? Bueno, el BIM está reconocido por la Comisión Europea como una de las nuevas tecnologías más importantes en esa transformación digital de las empresas del sector de la construcción. O sea que el BIM es uno de los protagonistas en esas nuevas tecnologías, ¿vale? Por eso se crea un plan. Por eso llevamos desde el 2015 intentando implantar BIM en España, ¿no? Hay unos objetivos y hay unos objetivos alineados con el punto 7 que os pongo aquí o con la clave número 7, con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda Europea 2030. Y de nuevo hago alusión a ese inicio, a ese origen en aquel año 2014 con aquella directiva europea, ¿no? Vamos a ver a continuación ese calendario y vamos a ver a continuación esa hoja de ruta. Y esto os sonará, ¿no? Uy, hoja de ruta. Yo ya había escuchado eso en 2018, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquella hoja de ruta con 3 hitos que eran fechas simplemente a nivel interno que trascendieron fuera de la comisión, de aquella primera comisión BIM, y crearon cierta confusión en aquel año, en aquel mes de diciembre del 2018, ¿no? Algunos lo recordaréis. Bueno, pues vamos a coger esta hoja de ruta, que sí es una hoja de ruta mucho más elaborada y mucho más compleja, estudiada y planificada, ¿vale? Para hacer esa implantación progresiva en los 5 niveles de BIM y vamos a acabar hablando de esa asistencia técnica. Pero básicamente son vuestros deberes, nuestros deberes, son los deberes de todos. El ir haciendo ese punto 9 o la clave 9 de los 5 niveles del BIM conforme al calendario del punto 8. ¿Vale? Esos son nuestros deberes para los próximos 6 años. ¿Que necesitamos ayuda? Pues el punto 10, la clave 10, buscar asistencia técnica, ¿no? ¿Quién nos va a prestar ese asesoramiento, esa asistencia técnica? Comenzando por los objetivos del plan BIM. Bueno, pues el primero lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? El BIM supone un ahorro en algunos estudios, ¿no? Hasta el 30%, depende del estudio al que nos acerquemos, ¿no? Pero ahorro entre el 10 y el 20% en el gasto público, en mejorar la eficiencia del gasto público, en los contratos del sector público. Ese es el primer objetivo del plan, que tiene dos objetivos principales, que son los que os he puesto ahí en primer lugar, pero luego hay un tercer objetivo, ¿no? Que más de cara interna o de puertas para adentro, pero que es el tercero que pongo, ¿no? Es el de decirle a los órganos de contratación, oiga, la obligatoriedad, que ahora a continuación también os lo remarco, debe de incorporar el BIM a partir del 1 de abril del 2024 en los contratos públicos relacionados con la construcción, ¿vale? Conforme a ese calendario en función al valor del contrato, ¿no? Entonces, el primer objetivo, lo hemos escuchado muchas veces, el BIM reduce gastos en fase de mantenimiento hasta el 50% a lo largo del ciclo de explotación del activo. En fase de construcción podemos reducir el gasto, el ahorro puede ser de entre el 10 y el 20%, en los informes que ha ido emitiendo las dos comisiones, los informes que emite la BLMA, los informes que nos han ido llegando de Reino Unido, desde que en enero del 2016 pues Reino Unido dijera, oye, pues nosotros ya estamos en nivel... Porque es un parámetro de tabla. Vale, vamos a silenciar por ahí a los compañeros, Nerea, no sé si... Ah, ya está, ya lo he hecho yo. No, ya está. Bueno, pues algún micro que se quedó abierto. Entonces, lo que os decía, ¿no? El primer objetivo, pues mejorar la eficiencia del gasto público. Segundo objetivo, bueno, pues servir de palanca, ¿no? Dice el plan, para la transformación digital en el sector de la construcción, ¿no? Y yo os decía, el BIM es una de las principales tecnologías de la digitalización, ¿no? Para la Comisión Europea. O sea que el BIM es clave porque si tú dispones de un modelo virtual del proyecto en fase de diseño, puedes ir a fase de obra con ese modelo virtual, seguir trabajando con él o que siga sufriendo una metamorfosis para obtener un modelo de BIM que me sirva en fase de obra. Y luego posteriormente le puedo entregar un modelo virtual a la propiedad para que en fase de mantenimiento también lo use, ¿no? Entonces, el BIM no viene solo. El BIM luego en fase de obra puedes aplicarlo acompañado de muchas otras tecnologías, ¿no? Mencionábamos antes la impresión 3D, la robótica, la automatización avanzada incluso en fase de diseño, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, de las personas, de los residuos, etcétera, luego en fase de mantenimiento, la propia aplicación del Lean Management o del Lean Construction luego en fase de obra, ¿no? Que hemos visto en Cataluña, pasado el COVID, en ese otoño del 2020, cómo se construían hospitales y ampliaciones de hospitales en 4, 5, 6 meses, ¿no? Con ese apoyo en la construcción modular, en la construcción prefabricada, en el uso de BIM y Lean combinado en fase de obra. O sea que
el BIM, como dice ahí, es una palanca para la transformación digital en nuestro sector, ¿no? Y también se recoge en el plan, que a día de hoy el sector de la construcción en España, el 95% del tejido empresarial del sector de la construcción son pymes, ¿no? Entonces el papel de las pymes también es protagonista en este plan, ¿no? Si lo leéis en los próximos días, hay en la web de la comisión del ministerio, hay información en la propia página web, pero luego hay desde ahí mismo podéis descargar el plan en PDF y también hay un resumen, ¿no?, del plan. O sea que hay como varios niveles de lectura. Podéis hacer simplemente una lectura de la web, luego podéis hacer una lectura un poco más en profundidad del resumen y luego si queréis empaparos ya en profundidad podéis leeros el plan entero, ¿no? O sea que tenéis también varios niveles de acceso a esa información o de profundización en esa información, en este plan BIM. Como decía, tercer objetivo, decirle a los órganos de contratación, oiga, tiene usted la obligación de incorporar BIM a los contratos, ¿no? Por eso yo remarco la obligatoriedad del plan BIM, ¿vale? Que muchas veces nos preguntamos, se hacen preguntas, ¿y el BIM es obligatorio en España? Este tipo de discursos que a veces han sido un poco absurdos, ¿no?, por el momento en que se han planteado, ¿no? Este plan BIM 2430, como dice en el plan y que os traigo aquí literalmente, tiene naturaleza de instrucción interna obligatoria para los órganos de contratación de la Administración General del Estado y sus organismos dependientes, ¿vale? Habrá algunas excepciones que están recogidas también en el plan y que podéis leerlas, pero en principio la obligatoriedad de aplicar el plan BIM, repito, a partir del 1 de abril de 2024, por esa naturaleza que tiene de instrucción interna obligatoria, ¿vale? Importante. Algunos datos, pues en 2022 el 1,5% de la contratación pública de la Administración General del Estado, con 190 contratos y un valor total de 760 millones de euros. 2024-2030, ¿qué se espera alcanzar? Pues que en torno al 23%, dicen algunos estudios, pero bueno, entre el 20 y el 25% del total de la contratación pública, ¿no? El uso de BIM en ese 23 o entre el 20 y el 25% del total de la contratación pública, ¿no?, donde se pretende llegar a alcanzar, ¿no? Y ese dato del 2022 de que fue del 1,4%, del 1,5%, ¿no? Calendario, por fin el calendario, ¿no? Este calendario que podéis encontrar dentro del plan, esta tablita, pero como os digo, si os gusta más esta otra tablita, un poquito más visual, que está en la web de la comisión del ministerio, de la comisión BIM, ¿qué nos viene a decir básicamente? Bueno, pues esas fechas que creo que debemos de tener presentes y creo que debemos de poner bien visibles en todo momento, en cualquier documento y en cualquier tablón y en cualquier comunicación interna a nuestros departamentos y a nuestros empleados y a nuestros compañeros. El 1 de abril del 2024, la próxima fecha, ¿cuándo será, Carlos? El 1 de octubre del 2025, 2 años después, el 1 de octubre del 2027 y 3 años después, el 1 de abril del 2030. Fijaos que en la primera columna está el parámetro, el umbral económico que te va a determinar luego qué nivel de BIM voy a aplicar. Si es más de 5,5 millones de euros o si está entre 2 y 5,5 millones de euros el contrato, ¿no? Fijaos qué ocurre a corto plazo, este 1 de abril de 2024, ¿no? ¿Qué se nos pediría en un contrato de una obra que está el valor entre 2 millones y 5,5 millones de euros? Bueno, nivel recomendado inicial. Ahora vamos a verlo en la siguiente tabla. Pero en cambio, si el contrato supera los 5,5 millones de euros, nos pide un nivel inicial de esos 5 niveles de BIM que os decía y que ahora vamos a ver la tabla, ¿no? Nivel inicial, quedaros con eso, ¿vale? Nivel inicial. Luego, solamente antes de abandonar esta tabla, una observación. Fijaos que a medida que va pasando el tiempo, con esos 4 hitos, con esas 4 fechas, el nivel inicial pasa al nivel medio, avanzado e integrado, que es el último. Es decir, que los contratos por encima de los 5,5 millones de euros, vamos a seguir avanzando como, no por año, ¿no? Porque del 2024 al 2025 pues hay un año y algo, porque de abril a octubre, pero luego al 27 hay 2 años y del 27 al 30 hay 3 años, ¿no? O sea que tendríamos como un año para pasar del nivel inicial al segundo nivel, al tercer nivel, al nivel medio. Del nivel medio al nivel avanzado nos dan como 2 años y del avanzado al integrado, que es el último, como 3 años, ¿no? ¿Vale? Y fijaos en que los contratos que están entre 2 millones y 5,5 millones de euros van como un salto, un escalón por detrás. Es decir, en el abril del 2024, los proyectos de menos cuantía, nivel inicial recomendado, mientras que el nivel inicial obligatorio, los que superan esa cuantía de los 5,5 millones. Cuando vamos a la siguiente fecha,
el que era inicial recomendado ahora es inicial obligatorio. Y el que está por encima de los 5,5 millones de euros es nivel medio. Y cuando damos el siguiente salto a la siguiente fecha, hay otra subida del escalón, ¿no? Entonces, en ese escalón de 5 niveles del BIM es progresivo y se va siempre uno por detrás en los de cuantía menor, ¿no? Y uno por delante en los de cuantía que supera los 5,5 millones de euros. Y esta es la tabla para entender eso que acabamos de ver, ¿no? O la que pone en relación para entender qué tenemos que hacer. Oye, claro, y cuando llegue el 1 de abril, que no me acabo de enterar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener o qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O cuando llegue el 1 de octubre del 2025, cuando llegue esa fecha del 2027, ¿qué es lo que tenemos que lograr, ¿no? Bueno, pues aquí en la primera columna a la izquierda tenéis los 5 niveles del BIM, ¿vale? El primer nivel, o previo o no BIM, ¿vale? El segundo, que sería el inicial, que hemos visto que es el que hay que aplicar a partir del 1 de abril en proyectos de más de 5,5 millones de euros, mientras que el inicial, os recuerdo, en los proyectos de entre 2 y 5,5 millones de euros es recomendado, se recomienda usar el inicial, pero si supera los 5,5 millones de euros es obligatorio, ¿no? Este nivel 2. Os lo he marcado, está marcado, ¿vale? En amarillo, está como resaltado en amarillo, ¿no? Ese es como el umbral, ¿no? 1 de abril de 2024, umbral, comienzo del plan, pistoletazo de salida. Pero ¿y en esta tabla dónde estamos en ese 1 de abril de 2024? En esa franja amarillita, ¿vale? Ahí estamos. Veremos que en esos proyectos de más de 5,5 millones de euros, en el 2025 saltaremos al nivel 3, nivel medio, en el 2027 al avanzado, al 4, y en el 30 al integrado, al 5, ¿vale? Carlos, cuéntanos qué pasa hoy día. Estamos a 13, 14 de febrero mañana. ¿Qué ocurre el 1 de abril del 2024? Bueno, pues hacia la derecha tenéis varias columnas, ¿no? De estrategia, de procesos, de tecnología y de personas. Y a su vez se subdividen, bueno, esto de estrategia, proceso, tecnología y personas os sonará también, ¿no? Los que vivisteis ya aquella época del 2015 o aquella primera etapa del proceso de implantación BIM, que yo le digo en España, con esa primera comisión BIM es BIM.es y los grupos y su grupo de trabajo, os suena, ¿no? Os recuerda a cómo estaban estructurados esos grupos de trabajo, ¿no? Estrategia, proceso, tecnología y personas. Bueno, pues fijaos que en estrategia o en procesos, que se divide también en procedimientos requeridos, en coordinación entre las partes, en información, documentación del contrato, de tecnología. Hablamos del entorno común de datos, el CD, el Common Data Environment, que es clave, protagonista en el BIM, ¿vale? Ahora vamos a hacer algún comentario de la columna 3, si contáis de izquierda a derecha, en donde pone coordinación entre las partes, también se menciona el CD, ¿vale? Ahora vamos a hacer un comentario sobre eso, pero para que veáis lo protagonista que es casi indispensable, ¿no? Porque hay unos pilares básicos en la metodología BIM, como es la interoperabilidad y como es la colaboración. Si no hay un entorno de datos común, no hay colaboración, ¿vale? No hay trabajo colaborativo, fuera de lo que pueda ser crear una red LAN o trabajar a través de un VPN, aunque no estemos en la misma ubicación geográfica, la misma oficina, etcétera, ¿no? Formatos de archivo en esa misma columna de tecnología, que tiene que ver con esa ISO que está puesta ahí, la 16739, porque, ojo, que ahora os lo traigo a continuación, el papel protagonista de las ISO, de los estándares internacionales, porque en 2018 también ocurrió una cosa importante. Antes de 2018, las normas que regían en la metodología BIM, desde Reino Unido, desde la BSI, desde la British Standard Institution, nos llegaban unas normas, las BS, British Standard, y las PAS, las PAS, las Public, aunque Publicly Available Specifications, que estaban ahí contenidas en la metodología BIM, ¿no? Y en 2018 realmente hay un relevo, hay un acuerdo entre la BSI británica y la ISO, que está en Suiza, para que sea ese organismo internacional responsable de la estandarización a nivel mundial el que se encargue de ahora en adelante, del 2018 en adelante, en redactar, en publicar todas las normas que tengan que ver con la metodología BIM, ¿no? Entonces, aquellos que empezasteis pronto con el tema del BIM entre 2007 y 2015, conocisteis todas esas normas británicas. Los que os fuisteis incorporando al uso del BIM en estos últimos años, seguramente ya habéis arrancado con la ISO 19650, que se le da mucho protagonismo, por supuesto, porque lo tiene, ¿no? Pero es que hay como muchas más normas ISO, ¿vale? Podríamos hablar de hasta
15 normas ISO, ¿no? En las que están contenidas todo lo que es la metodología BIM, ¿no? La 16739 es una de ellas, importante, ¿no? El ser capaces de desplegar un Open BIM, un flujo de trabajo abierto en BIM, de usar un estándar abierto como es el IFC, el Industry Foundation Classes, ese tipo de archivo .ifc, ¿no? Tan importante para mantener ese estándar abierto, ¿no? Que se requiere. Y por último, la columna de personas, ¿no? Contratación, capacitación del órgano de contratación y capacitación del licitante. Esas dos últimas columnas son las que me interesan a mí para el tema de la asesoría técnica, ¿vale? Muy rápido. Fijaos en la franja amarilla, el nivel inicial, el que nos interesa el 1 de abril. En estrategia, dice proyectos pilotos o licitaciones aisladas con BIM. De aquí para atrás hemos visto licitaciones que piden requisitos BIM. ¿No? ¿Qué se pedía o qué habéis plasmado vosotros los que redactáis esos pliegos? ¿No? Que veo algunos nombres conocidos que sé que os toca esta labor. Pues pedir un BEP que se puntúa según esté mejor o peor redactado, pedir uno o varios archivos IFC, a lo mejor pedir también el uso de una plataforma, de un entorno de datos en común que proponéis, etcétera, ¿no? Pero básicamente el BEP y el IFC, ¿no? BEP, IFC, ¿no? Esos han sido los requisitos un poco, ¿no? En fase de licitación, ¿no? Y podríamos hablar de BIM en fase de licitación, ¿no? No he comentado, pero ahora mismo está en marcha la segunda promoción del Máster BIM ferroviario del RIH que pusimos en marcha hace 2 años y en septiembre, en otoño también, de septiembre a noviembre, impartimos la primera edición del curso de BIM para licitaciones, ¿no? O sea, que sería como un uso del BIM en fase de licitación. Y en vez de hablar del BEP, hablaríamos de un pre-BEP, ¿no? Bueno, pues ese curso se repetirá ahora en 2024, será una segunda edición. Fijaos en la siguiente columna, procesos. Dice, basado en sistemas de gestión de calidad, ISO 9000. Es decir, nosotros ya llevamos tiempo en contacto con AENOR y de hecho tenemos un acuerdo con AENOR porque nos interesa a la vez que formar a las empresas y los departamentos técnicos de las empresas, que la empresa se certifique con el sello AENOR, ¿no? Que ahora a continuación también os voy a contar sobre ello. Y la certificación de ese sello, como puede ser de la ISO 19650, que la tienen ya muchas empresas en España, pues no difiere mucho del proceso de certificación de ese sello que ya tenéis de otras normas ISO, ¿vale? Entonces, coordinación entre partes. Fijaos que dice que en el nivel inicial BIM no se requiere que sea a través del CDE. Es curioso, ¿no? Mientras que en el nivel medio, en la siguiente franja o fila, el nivel medio 3 dice se realiza a través del CDE. Vale, estoy aquí, ¿vale? Si os perdéis un poquillo, estoy ahora mismo aquí leyendo. Se realiza a través del CDE. Creo que se ve la flechita del rato. Si no, le hago el efecto del agua, ¿no? Le doy la gotita. Entonces, no se requiere que sea a través del CDE. Curioso, ¿no? Pero si yo salto a la siguiente columna, a 2 columnas más allá, donde dice el entorno de datos común, dice repositorio común con control de acceso, reglas para nomenclatura estandarizada de archivos y carpetas, ¿no? Y esto también os sonará de que en el CDE pues tenemos una estructura de carpeta, ¿no? De las work in progress, trabajo en progreso, a la compartida, share, a la publicada, a la archivada, ¿no? Esos 4 niveles o 4 carpetas o 4 procesos que la información va sufriendo según si está en progreso, si está compartida, si está publicada, si está archivada, ¿no? Bueno, pues que viene en la ISO 19650. Bueno, pues fijaos que aunque en la columna 3 dice no se requiere que sea a través del CD, lo que es la coordinación entre las partes, sí que en la columna de tecnología dice, oye, pero sí que debe de haber un repositorio que sea común a todos, donde estén depositados los archivos, los documentos, los entregables y que tenga control de acceso. Es decir, ¿qué nos permite el CD? Como yo siempre lo defino, ¿no? Como un gestor documental, pero basado en la nube. Y hemos usado gestores documentales, muchos de vosotros, pues estos años atrás, desde hace 10, 15 años, un gestor documental. Pero este reúne una serie de características, ¿no? Está basado en la nube y, igual que un gestor documental, nos permite la trazabilidad de cualquier incidencia, es decir, quién hizo qué tal día, a qué hora, y saber, por lo tanto, la responsabilidad que conlleva, si fue un modelador el que metió la pata o fue de todas las empresas que están involucradas en el proyecto, qué empresa fue, etcétera. No sé, que hay, se adquiere una responsabilidad, ¿no? Muy grande cuando trabajamos en BIM. Y de hecho el BEP es un contrato, es un documento contractual con el que adquiere responsabilidad también, ¿no? O sea que es serio, ¿no? El tema de la calidad, ¿no? Ya el tema de la calidad es serio, sin entrar a hablar de luego que haya una entidad externa que audita el modelo o que se asegura del aseguramiento de la calidad en el modelado, etcétera, ¿no? Que eso
podríamos hablar otro día de ello, igual que otro día también podemos hablar de todas las ISO que contiene la metodología BIM, también podríamos hablar, pero hoy sobre todo nos estamos centrando en saber qué va a pasar a partir del 1 de abril, ¿no? Desde la administración pública, qué tengo que hacer a partir del 1 de abril, las empresas qué tienen que hacer, ¿no? Fijaos que dice reglas para la nomenclatura y estandarización de archivo y carpeta. Bueno, la Building Smart propone una, CDE hay muchos en el mercado. En principio, ese control de acceso con los roles, ¿no? Que os sonará, pues como cuando en Google Drive o en OneDrive, pues tenéis esos permisos de leer, de comentar, de editar, ¿no? Determinadas partes del proyecto, cada agente accederá a determinadas carpetas o determinada parte del proyecto en determinada fase del proyecto, ¿no? Formatos de archivos, formatos basados en estándares abiertos, en concreto los IFC. Hay otro formato de archivo, ¿no? El BCF, el BIM Collaboration Format, que seguramente pues, algunos de vosotros ya estaréis usando. Adicionalmente se puede requerir formato propietario. Fijaos, en el nivel anterior, en el previo, dice sin estándares, ¿no? Y aquí se habla, dice, oye, pues adicionalmente se podrá requerir formato propietario. Esto también es como algo, un matiz diferenciador, ¿no? De lo que ha pasado con lo que hemos visto en las licitaciones, por ejemplo, que pedían requisitos BIM en estos años atrás, ¿no? Del 2015 al 2023, ¿no? Siguiente columna de personas, capacitación del órgano de contratación. Esto me interesa, ¿no? Porque dice, al menos una persona tiene formación BIM y actúa como responsable de BIM del contrato. Es decir, que ya le está obligando, y recuerdo la obligatoriedad del plan BIM, a que los órganos de contratación formen al menos a una persona, porque va a ser el responsable de ese contrato. Esto es importante, ¿no? Fijaos que en la siguiente fila, cuando se alcance ese nivel medio, para proyectos de más de 5,5 millones de euros a partir del 1 de octubre del 2025, dice, todo el equipo de trabajo que participa en el contrato tendrá que estar formado en BIM. ¿Esto cómo se traduce? Me están dando un año para formar a nuestro departamento, ¿no? Este año me dicen que con que estemos uno formado va bien, pero es que me están dando un año hasta octubre del 2025, ¿no? Para que estemos todos formados. Eso desde el punto de vista del que licita y desde el órgano de contratación, pero desde el otro lado, desde capacitación del licitante, de todas esas empresas, dice, se requiere a partir del 1 de abril medio humano con experiencia en contrato con requisitos BIM. Yo ya estoy viendo licitaciones que han sido publicadas ahora en enero, en febrero, en diciembre, en noviembre. El año pasado, en 2023, visteis algunas, sin llegar a esta fecha de abril de 2024, donde se piden un ingeniero industrial, ¿no? BIM manager, con al menos 5 años de experiencia, ¿no? Entonces, también las empresas, y hay un temor por parte del ministerio, ¿no? Con ese dato de que el 95% del tejido empresarial del sector de la construcción son pymes, hay un temor, claro, de que las pymes no puedan seguir el ritmo de implantación que marca esta tabla, con esos 5 niveles progresivos de implantación del BIM, en esas fechas, ¿no? Hay un temor de decir, oye, pues hemos intentado ponerlo lo más fácil posible para no perjudicar, ¿no? Para causar el menor daño posible, ¿no? A la sociedad, a las empresas, a las pymes, al sector de la construcción. Pero evidentemente esto que a lo mejor desde el 2015 al 2018 al 2023 se ha hecho con cierto carácter relajado, el formar las empresas, sus equipos, casi todas las empresas tienen un equipo bien, ¿no? Y muchas empresas, como os decía, han implantado incluso el sello 19650. Pero habrá que seguir incidiendo aquí, Fijaos que en lo que respecta a la empresa que se presenta a la licitación, con respecto al siguiente nivel BIM del el nivel medio, no cambia. Se sigue pidiendo lo mismo. Se requiere medio humano con experiencia en contratos con requisitos BIM, ¿vale? Entonces, el esfuerzo aquí lo va a tener que hacer el órgano de contratación en el siguiente año, ¿vale? Como os decía, si quisiéramos ver todas las normas ISO que tienen que ver con la metodología BIM, ahí os pongo la fuente, ¿eh? La UNE en diciembre del 2020 publicó un documento donde en las páginas 16 y 17, o 17 y 18, 16 y 17, por eso aparece ahí como una línea cortada, porque estos son como dos páginas unidas en una imagen, ahí vienen todas las ISO que tienen que ver con la metodología BIM. Sí, en lo que es la gestión de la información, la 19650 en sus distintas partes es la que tiene que ver con esto, ¿no? Con la gestión de la información. Pero es que hay otras ISO que regulan otra serie de cosas, como la clasificación, la 12006, como la integración con los sistemas de información geográfica, que ahora
está también tan encima de la mesa, ¿no? El obtener gemelos digitales, pero avanzados, ¿no? Georreferenciados, ¿no? Pues, esa unión entre el BIM y el GIS, ¿no? Que ha llevado incluso a algunas empresas a cambiar el nombre de sus departamentos, ¿no? Antes éramos el departamento BIM, ahora el departamento BIM-GIS, ¿no? O sea, el papel tan protagonista que tiene el GIS, ¿no? Porque yo decía, es que el BIM no viene solo, el BIM viene como palanca, ¿no? Dice el ministerio, como palanca para conseguir esa transformación digital en el sector de la construcción, ¿no? Bueno, son I38, voy a ir ya acabando. Entonces, os pongo ahí la fuente por si quisierais, ¿vale? Yo no he presentado a la empresa al principio de la presentación, pues lo quería hacer al final, porque nosotros nos dedicamos a la formación del BIM desde el año 2010 y tenemos un campus virtual propio adaptado a normativas Fundae desde 2018. Y a lo largo de estos años hemos ido obteniendo o acreditándonos con esas certificaciones que los distintos desarrolladores de software tienen, ya sea como figura de centro autorizado, centro de formación oficial y tal, ¿no? Hemos ido recogiendo premios, reconocimientos, como el de Autodesk en 2020 o como el de CIPE en 2022. Y bueno, seguimos aquí, ¿no? Y seguimos dando toda la flexibilidad y toda la personalización que requieren las empresas cuando nos llaman para hacer un plan de formación, y año tras año vamos modificando, ampliando o reciclando a los trabajadores, que sabéis que pues, tenemos mucha movilidad, ¿verdad?, laboral en este sector. Por lo tanto, la relación con nuestros clientes, con las empresas que nos contratan esos planes de formación cada año, son muy de sinergia, ¿vale? Muy de hacernos casi partners, o sea, siguen siendo clientes, pero tratamos de luego de establecer una relación duradera en el tiempo. Uno de los acuerdos en esta asistencia técnica, en el acompañamiento, en ese proceso de certificación de ese sello de la ISO, que AENOR ya tiene estos dos, ¿no? Que podéis acercaros también a preguntar a AENOR, a conocerlo. Ya os digo que es un proceso, el de obtener este sello, similar al que habéis hecho para otras ISO, pero en lo concerniente al BIM, nosotros no solo damos formación, sino que también damos formación, damos esa asistencia técnica y damos ese acompañamiento mientras obtenéis este sello de certificación a través de AENOR. Algunos de nuestros clientes, muchos de ellos, empresas, socias del RI, por supuesto, y muchos de los asistentes, ¿no?, que formáis parte de algunas de estas empresas que ahora están, como Telice, por ejemplo, que celebrando su 50 aniversario desde el año 73, ¿no? Y con AENOR en concreto, pues con ese acuerdo, y también tienen parte de la formación dentro del máster, y que ahora en mayo, final de mayo, impartirán dentro de la segunda promoción del máster BIM ferroviario, ese máster específico de BIM para obras lineal de ferroviaria, o sea, metro, metro ligero, metro subterráneo, alta velocidad, media distancia, etcétera, ¿no? Algunos de nuestros clientes, ¿no?, algunas de las empresas con las que ya os digo, año tras año tratamos de estar en contacto para adaptarnos. Y sabéis que en esta punta de lanza en la que estamos, en este sector tan tecnológico, ¿no?, y que tiene que ver con el software, y sabéis que el software cada mes prácticamente sale algo nuevo, una novedad, ¿no? Es tan importante mantenerse al día, mantenerse actualizado. Son las 5:40, yo ya a partir de aquí me guardo silencio, dejamos unos minutos, como decía Nerea, para alguna pregunta si la hay. Sí, Si os interesa el tema de la ISO, pues otro día, con o sin AENOR, podemos plantear, y podéis plantearle al RI, por supuesto, cualquier webinar de cualquier temática que os interese, y ellos sabiamente buscarán al socio mejor capacitado para impartirlo. He dejado ahí abajo también el contacto en esta última diapositiva. Primero, daros las gracias por vuestra insistencia. Segundo, Álvaro Denis, mi compañero, estará encantado en los próximos días de informaros. Yo mismo, por supuesto, a través de Nerea, a través del RH, claro que sí, cualquier necesidad que tengáis. Y sobre todo el plan BIM, recordad, el 1 de abril de 2024, esa necesidad de nombrar un responsable del BIM en los órganos de contratación, y mientras tanto, desde abril del 2024 hasta octubre del 2025, formar a todo el personal y a todos los departamentos para poder ser capaces de escalar en esa tablita de esos 5 niveles del BIM que veíamos. Asesoramiento técnico, asesoría técnica, esa asistencia técnica va a ser imprescindible, por tanto, en este primer año, en este segundo año, y esa meta final del 2030, con este pistoletazo de salida que representa el 1 de abril del 2024. No sé si queréis formular alguna consulta, pero ya doy la palabra a sí. Nerea.
como Perfecto, moderador de la gracias sala, Carlos muchas gracias. gracias por la presentación, que ha sido muy interesante y sobre todo porque está ya ahí a la vuelta de la esquina, hay que ponerse las pilas. Ellos en RFA Eco tienen muchísima experiencia, yo os animo a que contactéis con Álvaro o con Carlos, por supuesto, y si queréis hacer alguna consulta de lo que hemos hablado aquí, de lo que se ha comentado, de la presentación, alguna duda que os surja, la podéis hacer ahora, levantáis la mano y os damos paso. Y si no, en cualquier caso, a partir de mañana, como os he dicho, que tendréis la presentación, tendréis también la grabación del webinar y tendréis los contactos de Álvaro y de Carlos, pues podéis compartir con ellos, llamarlos, que están siempre abiertos a esto, a atenderos. ¿De acuerdo? Bueno, pues parece que no. Bueno, no pasa nada. Perfecto, pues cerramos aquí. Os agradezco a todos también la participación y os emplazamos al siguiente webinar, que sabéis que será la próxima semana. Ya os mandamos, os he mandado convocatoria, os mandaremos un recordatorio y muchísimas gracias a RFA Eco por esta brillante exposición. Gracias. Carlos, gracias. Muchas Álvaro. gracias, Nerea. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a Gracias. todos. Hasta ahora. Gracias, adiós. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. A ver. Vamos a parar aquí. La grabación.